Bien, ¿qué sucede con la falsa posición? Había dicho que hay un detallazo con este método. Fíjense, el método de la falsa posición tiende a pegarse de un lado, ¿ok? Tiende a quedarse pegado de un lado del intervalo, ¿ok? Cuando uno define un intervalo x a x b para una raíz dada, este método suele, cuando ya se acerca mucho a una solución dada, suele pegarse de este lado. ¿Cuál es el inconveniente que se pegue de un lado del intervalo? Que si el épsilon fijado no es lo suficientemente eh, pequeño, por decirlo de algún modo, ¿qué sucede? Va a llegar un momento en que ya a lo mejor ya alcanzó un valor para la raíz, ¿ok? Un valor que de repente sí satisface lo que es la raíz de la función, porque cuando lo evalúas en la función te da un valor sumamente pequeño, pero resulta que el criterio de parada no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque la diferencia entre esa última estimación, o esa estimación yésima dada de xc, con XA, en este ejemplo, por ejemplo, con esos intervalos, sigue siendo mayor en tamaño que el epsilon fijado. Y entonces el criterio de parada nunca se entera de que ya se alcanzó un valor bastante cercano a la raíz, por no decir que ya se alcanzó la raíz. Vamos a leer esto bien. Aunque el método de la falsa posición se considera más robusto, más preciso, inclusive más rápido que el método de la bisección, si la raíz está cerca de alguna asíntota horizontal o asíntota vertical, que eso puede ser una de las causas que pueden ser que geométricamente se quede anclado un valor, ok, uno de los extremos de ese intervalo, o que la función presente desviaciones importantes, puede ocurrir que el método sufra retraso en su convergencia. Es decir, eso puede hacer que el método genere más iteraciones de las esperadas, ok, o incluso que nunca converja. Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque el ancho del intervalo en una iteración dada se queda anclado en un tamaño, ¿ok? Y entonces ese tamaño siempre va a ser mayor que el epsilon dado. Eso es lo que genera problemas. Después de muchas, después de muchas iteraciones puede ocurrir que entonces ese intervalo nunca llegue a ser menor que el epsilon, a pesar de que ya se alcanzó una raíz, ¿ok? Ese es el problema. Establecer un intervalo inicial cuyo ancho sea un poco mayor que epsilon, es decir, que tenga al menos el mismo número de cifras significativas en su parte decimal, pudiera ayudar a cumplir rápidamente el criterio de parada del método, aunque se requiere de un tanteo, a veces se requiere tantear. ¿Ok? Para corregir este problema de manera sistemática, se proponen al menos las siguientes mejoras al algoritmo del método de la falsa posición. Lo que se conoce como la mejora de la falsa posición, que consiste en si algún extremo del intervalo se repite por segunda vez su valor, se debe dividir entre 2 el valor de la función evaluada en dicho extremo, antes de introducirlo a la ecuación de la interpolación lineal para hallar el valor de xc. El criterio de parada debe contemplar además un número máximo de iteraciones, es decir, si el ancho del intervalo en una iteración dada es menor que epsilon, o el número de iteraciones alcanza un máximo dado, entonces se detiene el método. El número de iteraciones máximo suele ser arbitrario. O sea, ustedes pueden escoger cualquier número de iteraciones, 5 o 6, dependiendo de lo que a ustedes les parezca. Pero ustedes también pueden agarrar y tomar como referencia el número de iteraciones del método de la disección. Entonces pueden agarrar y tomar con base al valor de x a, x b y un epsilon fijado, utilizar la fórmula de la disección para estimar el número máximo. Ese puede ser el tope para el método de la falsa posición mejorada. Entonces, fíjense que con estas dos estrategias nosotros podemos resolver, mejorar el algoritmo. Por supuesto, estas son soluciones no matemáticas, son soluciones algorítmicas. Es decir, de alguna forma tratar de forzar a que el método se detenga, haciendo ese par de ajustes. Ahora bien, si comparamos este método con el método original, este método de repente puede presentar algún tipo de error. Es decir, ¿error en qué sentido? En que la precisión no es la mejor. ¿Cuál de las dos, cuál tiene mejor precisión? El método de la falsa posición original, pero tiene el inconveniente de que tiende a pegarse en uno de los extremos y entonces el criterio de parada no se llega a cumplir,
a pesar de que se haya alcanzado el resultado correcto, el resultado exacto en alguna estimación o en alguna iteración dada. Entonces eso significa que hay que estarle haciendo seguimiento. La forma de resolver, hay que estar tanteando y después ajustar el epsilon a un valor de epsilon tal que sea aproximado al ancho del intervalo inicial. ¿Ok? De ese modo, nosotros ahí sí podemos asegurar que se obtenga un buen resultado en pocas iteraciones y que el método converja. Si no queremos utilizar este criterio, bueno, tenemos la opción del método de la falsa posición mejorado, donde hay que hacer este par de ajustes. Este par de ajustes desde el punto de vista computacional, bueno, requiere de más trabajito, porque cuando se plantea el algoritmo, bueno, entonces fíjense, hay más trabajito en el sentido de el método tabular, porque entonces hay que llevar más controles. Por ejemplo, hay que llevar un control sobre el número de veces que se repite XA o el número de veces que se repite XB. Si se repite por segunda vez alguno de esos dos valores, hay que entonces dividir entre 2 el valor de la función. Entonces hay que llevar un control aquí, un contador acá, y cuando I alcance 2, por ejemplo, entonces f de A hay que dividirlo entre 2. Si por el contrario es J el que alcanza el valor 2, es decir, que se repite 2 veces, entonces a f de B hay que agarrar y dividirlo entre 2. Y después que se haya hecho la división en uno u otro caso, esos son los valores que se van a, esos valores corregidos, ¿ok? Son los que entonces vamos a incorporar a la ecuación de la interpolación lineal para hallar la estimación de XC. Y después, bueno, se aplica lo que es el teorema del Bolzano, se decide entonces qué hay que hacer con XA o XB, si se cambia XA o se cambia XB, se evalúa el criterio de parada, si da verdadero se reporta el resultado, si da falso, entonces, bueno, hay que hacer todo este análisis nuevamente. ¿Okay? Desde el punto de vista computacional, pues bueno, el algoritmo es un poquito más complejo. ¿Okay? Pero bueno, este algoritmo lo podemos repasar con más calma cuando vayamos entonces a trabajarlo en Octave este jueves o viernes, dependiendo de quienes vean conmigo clase esos 2 días. ¿Okay? Vamos entonces a resolver el mismo ejercicio para el ejemplo que se tomó como ejemplo para el método de la bisección, vamos a aplicarlo ahora para el método de la falsa posición. Pero igualito que en el caso anterior, que en bisección se elige, si vamos a trabajar con el primer intervalo, o con la primera raíz, perdón, se escoge un intervalo, el más pequeño posible. ¿Ok? Déjame hacerle zoom a esto. Ok. Entonces, disculpen. Fíjense que, bueno, vamos a trabajar con 0.6 y 0.7. Este es el método de la falsa posición, el original, ¿ok? Sin hacer ningún tipo de mejoras o ajustes. Fíjense que de este modo, si lo trabajamos de esta manera, bueno, hallamos evaluamos el criterio de parada, nos va a dar falso, calculamos f en x de A, luego f en x de B, después con la ecuación de la interpolación lineal hallamos x de C, y después se halla el valor de f evaluado en x de C. Se evalúa Bolzano, fíjense que f de x de A es positivo, mientras que f evaluado en x de C es negativo. Significa que eso, cuando se evalúa Bolzano, va a dar menor o igual que 0, da verdadero. Significa que la raíz está comprendida entre x de A y x de C. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a generar el nuevo intervalo xa x de B, x de A conserva su valor, mientras que x de B se le asigna el valor del x de C de la iteración anterior. Se evalúa el criterio de parada nuevamente, ¿ok? Ese criterio de parada nuevamente se evalúa y entonces se va a dar falso. Por lo tanto, entonces, al dar falso, hay que volver a ejecutar el método, hay que volver a calcular las f's, la x con la interpolación lineal, la f de la x de c, y bueno, el teorema de Bolzano. Pero entonces, fíjense bien qué es lo que está sucediendo. Después de varias iteraciones, en la sexta iteración vemos que el valor de x de a no ha cambiado, se quedó anclado aquí. Y fíjense que qué sucede también con x de b. X de b llega a un punto en que llega hasta este valor. El método quedó estancado. Pero fíjense por otro lado qué sucede cuando nosotros evaluamos x de c, que supuestamente es la estimación para la raíz. Cuando metemos el valor de x de c en la función, fíjense que nos está dando un valor bastante cercano a cero, por no decir que es el cero absoluto de la raíz. ¿Lo ven? El problema es que, ¿dónde está?
que el ancho del intervalo diésimo se quedó estancado en un valor. Y ese valor es mayor que el épsilon. Por lo tanto, el criterio de parada falla. Está fallando. Este es un problema típico donde se queda pegado esto. ¿Qué es lo que se debería hacer entonces? Bueno, una opción pudiera ser cambiar el ancho del intervalo eligiendo el intervalo inicial, es decir, eligiendo unos valores de XA y XB que encierren a la raíz, pero que su ancho de intervalo sea muy cercano o igual al ancho de intervalo o mejor, al valor del épsilon fijado. De manera que en la siguiente iteración el intervalo resultante, su ancho ya sea menor que el épsilon cuando se pique entonces en dos pedazos. Eso es una forma de forzar a que el método de la falsa posición no se quede anclado. ¿Ok? Otra forma de resolver esto es aplicando el método de la falsa posición modificado. Vamos a ver cómo funciona el de la falsa posición modificado. Fíjense que aquí usamos los mismos intervalos iniciales, XA, XB, ¿verdad? Y evaluamos. Fíjense en la columna de los contadores. El contador I para el número de veces que se repite X de A y el contador J para el número de veces que se repite X de B. En este caso, iniciamos ambos contadores. Se evalúa el criterio de parada, nos va a dar falso, evaluamos el FBA. Fíjense que tanto I y J valen 1, entonces no aplica dividir entre 2 a f de x de A ni a f de x de B. Se trabaja con los valores directos. Se calcula por interpolación lineal el valor de x de C y bueno, el valor de f correspondiente. Entonces se analiza el bolsano. El bolsano va a dar verdadero, por lo tanto x de A conserva su valor y x de B cambia al valor del x de C de la iteración anterior. Ahora fíjense en los contadores. El contador de I cambia de 1 a 2. ¿Qué significa? Significa que el valor de x de A se repitió. ¿Qué pasa con el contador de J? Vuelve a dar 1, pero ¿por qué? Porque cambió el valor de x de B. Si cambia el valor de x de B, se resetea el contador nuevamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora aquí? Se evalúa el criterio de parada. La diferencia entre este valor y este valor sigue siendo mayor que épsilon, entonces hay que volver a calcular. Se calcula f de A, pero fíjense que el contador de I subió a 2, por lo tanto aquí hay que picar por la mitad el valor de f de A. El contador de J se mantiene en 1, no hay que picar por la mitad a f de B. Y bueno, entonces cuando se calcule el valor de x de c con la ecuación de interpolación lineal, el valor que se va a utilizar va a ser para f de a el que está picado por la mitad, el corregido picándolo por la mitad. Y el valor de f de b el que se obtuvo directamente. ¿Ok? Se obtiene un nuevo x de c, un valor de f correspondiente, se evalúa bolsano y fíjense que en este caso ahora el bolsano da falso, significa que la raíz cambió de posición, o mejor dicho, se generó un intervalo donde distinto en posición al de la iteración anterior. Como esto da ahora falso, significa entonces que cambia el valor de x de a y el valor de x de b se conserva. Se evalúa el criterio de parada y ahora observen que en este caso sí da menor que epsilon, logrando detener exitosamente el método. ¿Ok? Se reporta el resultado final con 3 cifras decimales, es decir, un decimal adicional al del epsilon, pero recuerden lo que les dije en el caso de disección. Todos los cálculos intermedios que ustedes hagan, utilicen todos los decimales posibles, 6 o 7, si es preciso. Porque si ustedes redondean a 3 cifras decimales, todos los resultados intermedios van a inducir un error en la precisión del resultado. ¿Ok? Van a generar un sesgo y entonces, por supuesto, el resultado se va a alejar considerablemente. Mucho cuidado con los redondeos. Se redondea al final. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el método de bisección, Alejandro, y el método de la secante? En el método de bisección, ¿qué es lo que es? Primero que nada, ¿a qué te estás refiriendo con picar por la mitad? Se pica por la mitad es la F, ¿no? ¿Ok? No es que se pica por la mitad del intervalo. Se pica por la mitad del intervalo es en disección.
En secante no se pica por la mitad, no son mitades exactas, ¿ok? No son pares, no se pican en mitades, sino que se pican en dos pedazos que no necesariamente son mitades, ¿ok? Dividir entre 2. Ah, ok, perfecto. Te estás refiriendo al valor de f, ¿no? Si se divide entre 2, si el contador alcanza el valor 2. ¿Ok? Si el contador no alcanza el valor 2, no ha pasado nada. ¿Ok? Fíjese inclusive que de hecho nosotros pudiéramos plantear una relación aquí. Se me acaba de ocurrir aquí improvisando un poco. Podemos agarrar y más bien colocar aquí f entre i, f de x entre i, ¿verdad? Y entonces, listo. Si se mantiene en 1, bueno, no ha pasado nada. Pero si i alcanza el 2, entonces hay que picar por la mitad. Esa puede ser una mejora al algoritmo que a la forma computacional del algoritmo. ¿Okay? Bueno, muchachos, esto no sé si queda alguna otra duda pendiente por ahí. Profe, ¿y no es mejor siempre usar el método de la falsa posición modificado o en algunos casos no es igual de eficiente y se usa normal y se eliminan columnas finas? Bueno, miren, todos los métodos que vamos a ver a continuación tienen sus pros y sus contras. ¿Ok? El método de la falsa posición modificado es bueno en el sentido de que te asegura la, la convergencia. ¿Ok? Nunca se va a quedar estancado por el problema de que, de que el ancho del intervalo de una iteración y-ésima dada no cambia de tamaño y siempre queda mayor que el épsilon fijado. El inconveniente de trabajar con la falsa posición modificada es la precisión del resultado final, que no siempre es la mejor. Cuando uno compara, y eso lo podemos ver en la clase de práctica de esta semana, la del jueves y el viernes, cuando uno compara el resultado de la falsa posición original con el método de la falsa posición mejorado para un mismo ejercicio, un mismo problema, resulta que el que tiene, el que tiene mejor precisión es el de la falsa posición original. ¿Ok? Entonces ahí es cuando uno tiene que sopesar, sacar un balance y decir, bueno, ¿qué me conviene más trabajar con este, dependiendo de el nivel de precisión? Cuando hablo de precisión en el resultado me refiero a que hallar un valor de x tal, cuando yo lo meta en la función, me dé un valor bastante cercano a cero. A veces sucede que cuando uno mete un valor de x en una raíz, en una función dada, no te da un valor cercano a cero, sino no sé, un valor cercano a cero, o sea, que se saca sea por arriba o por abajo, pero no es así con tantos ceritos así que sea súper chiquito, no. Entonces, ese problema lo tiene, por ejemplo, el de la falsa posición modificada. Te resuelve de manera algorítmica, ¿ok? Haciendo mejoras algorítmicas, el criterio de parada, de alguna forma se enfoca más en resolver el criterio de parada más que en hallar el, el cero de la función. ¿Ok? Mientras que el método de la falsa posición modificada se enfoca más hacia el cero de la función, pero el problema está en que el criterio de parada a veces queda en un limbo y no se llega a cumplir. Esos son los pros y los contras. ¿Ok? Ya después, ya dependiendo de lo que uno se enfoque más, si uno se enfoca más en la precisión, de repente uno busca más trabajar con el método de la falsa posición original. Si uno quiere enfocarse más en la algoritmia, bueno, trabaja con el de la falsa posición modificada. ¿Ok? Pero entonces hay que estar haciendo algunos tanteos por allí. La buena noticia es que, por supuesto, en las preguntas del parcial, a ustedes se les van a dar los ejercicios, los enunciados con los valores tal cual que ustedes necesitan para poder ejecutar el programa. No tienen por qué estar pensando mucho. ¿Ok? Entonces, bueno. 9:40, no sé si hay alguna otra duda, alguna consulta que quieran hacer antes de irnos, pues ya prácticamente ya está lista la clase por hoy. Ya la clase que viene la semana que viene sería entonces sobre los métodos abiertos que tiene que ver con obtener raíces, pero en vez de utilizar con intervalos cerrados, vamos a trabajar a partir de un punto dado o dos puntos dados, entonces se obtiene entonces la estimación de las raíces, ¿ok? Que esos métodos también son bastante buenos, tienen sus pros y sus contras también. Bueno, chévere, entonces si todo está en orden, creo que podemos dejar la clase hasta acá. Estén pendientes cuando suba los videos a YouTube y después, bueno, los compartiré los enlaces por módulo 7 y también por WhatsApp. ¿Ok? Cualquier duda, bueno, estamos a la hora.
Van a haber preguntas, a ver Jesús, van a haber preguntas tanto para hacer a mano como para hacer en Octave. ¿Ok? Van a haber preguntas para hacer de forma tabular o apoyándose en el programa. ¿Ok? El mismo enunciado se encargará de indicarles claramente, mire, resuelva este ejercicio con Octave o resuelva este ejercicio de forma tabular. Cuando se les pone escriba de forma tabular, significa que tienen que hacerlo a mano. ¿Ok? Eso el enunciado se los dirá. Bien. ¿Otra pregunta? Perfecto. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces. Feliz día para todos, gracias por la asistencia y bueno, seguimos en contacto desde WhatsApp. ¿Ok? Cuídense, muchachos. Bueno, pues, hasta luego.